Bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar hoy de la creación de personajes a partir de algo que ya veníamos trabajando, que es el canon. Entonces vamos a ver cómo crear un personaje a partir de la alteración del canon del cuerpo humano. Estos personajes en los que nos vamos a enfocar el día de hoy son personajes que tienen que ver con el mundo publicitario. Entonces, cómo crear, por ejemplo, una mascota, cómo crear el personaje de un producto, cómo crear un personaje para una marca, etcétera. El mundo de la creación de personajes es también un universo muy amplio que va desde las perspectivas narrativas, o sea, de cómo nosotros creamos un personaje para un cuento o cómo creamos el personaje de un producto audiovisual, de una novela, bueno, de infinidad de cosas, un personaje para un comercial, pero hoy nos vamos a enfocar en algo, en un ejercicio pequeño que tiene que ver con identificar un personaje con una marca. Y para eso vamos a utilizar la herramienta que veníamos trabajando sobre Canon y de cómo nosotros podemos comunicar a partir de las formas, que también ya lo habíamos visto, habíamos hablado un poquito, que sé que ustedes en otros espacios académicos pues han profundizado y profundizarán mucho más en el tema de las formas, de qué nos comunican esas formas a partir de lo que nosotros podemos percibir de ellas. Eso, todas esas cositas las vamos a utilizar para nuestro proyecto. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de cómo se va a desarrollar ese proyecto. Y para crear personajes, entonces lo primero que debemos decir es que en la elaboración de un personaje influyen muchos aspectos y muchos conceptos a la hora de representar, por ejemplo, seres humanos, objetos o de darle facultades a objetos, de personificar objetos, animales, y esos aspectos tienen que ver con la creatividad, con el diseño, con la composición, con el color, entre muchas otras cosas. Hay infinidad de estilos para nosotros representar personajes. Hay estilos realistas, está la caricatura, que recordemos que la caricatura lo que busca es tomar los rasgos físicos de alguien y exagerarlos de tal forma que sea, digamos, muy fácil de reconocerlos y dependiendo de esas exageraciones, pues podemos resaltar algunos rasgos de su personalidad. Y ahí es donde está como el tip del asunto y es darle personalidad a un objeto inanimado, a algo que podría ser un dibujo, pero cómo entonces nosotros reflejamos su personalidad o cómo nosotros cogemos la personalidad de una marca y la convertimos en un personaje que pueda encarnar esos atributos o que pueda encarnar esas características. Lo primero que necesitamos, pues obviamente es nuestra imaginación, nuestra creatividad es el primer paso para la realización de un personaje y este primer paso tiene que ver con inspirarnos, con canalizar las ideas, con entender qué es lo que queremos crear y hacer un proceso de creación antes de plasmarlo y darle vida en el papel. Esos procesos de creación van a tener que ver con muchos de los aspectos de lo que nosotros queremos mostrar. Aspectos como cuáles, o sea, como el público objetivo, del que ya hemos hablado varias veces, a quién le voy a comunicar, cuáles son esos valores que yo quiero transmitir, qué es lo que yo quiero que mi público perciba, cómo percibo yo mismo a mi personaje y si eso está acorde con lo que perciben los demás, etcétera. O sea, hay muchos factores allí involucrados. Lo primero que vamos a hacer entonces es definir la personalidad de este personaje, ¿cierto? Entonces, primero lo vamos a idealizar y es importante definir quién puede ser ese personaje a partir de su personalidad, de su contextura, de su temperamento. Y ustedes me dirán, pero si voy a hacer un dibujo, ¿yo para qué? Un dibujo que no va a hablar, que no va a ser una animación. ¿Para qué necesito conocer su personalidad? Resulta que nuestra personalidad o nosotros por medio de lo que usamos, cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo nos paramos, cómo es nuestra mirada, cómo son nuestros gestos, pues damos a entender muchas cosas sobre nuestro temperamento. El vestuario, por ejemplo, es una parte fundamental porque ya que nuestros personajes no van a hablar, pues su voz va a estar dada por medio de las formas, los colores, la ropa, los accesorios, su modo de pararse, de sentarse, de mirar, etcétera. Para apoyarnos a esto, entonces, o más bien para poder comenzar con este proceso, ustedes van a encontrar
una pequeña encuesta. Bueno, en realidad no es tan pequeña, pero la idea no es necesario que ustedes sean muy extensos en las respuestas. Es una encuesta que les va a servir a ustedes para poder empezar a darle forma a ese personaje. Son unas preguntas, que aquí tengo algunas, como su nombre, su edad, su sexo, su personalidad, su comportamiento, cuál es su temperamento, cuáles son sus características físicas, y debemos tener muy en cuenta cuál es el objetivo de ese personaje. Entonces, el objetivo de nuestro personaje va a ser encarnar una marca, o sea, cómo se vería una marca si fuera un personaje. Ese va a ser nuestro proyecto y lo vamos a desarrollar en varias etapas. La primera etapa va a ser un primer boceto, como vimos en la clase de bocetación, esas primeras exploraciones que nosotros vamos a generar a partir de una idea. La idea que vamos a desarrollar, les repito, es crear un personaje a partir de una marca. Entonces van a pensar en una marca que a ustedes les guste, con la que ustedes tengan alguna relación, que conozcan, así como hicimos en un ejercicio anterior, y vamos a empezar a pensar si esa marca fuera un personaje, ¿cómo sería? ¿Sería un niño o sería una niña? ¿Sería grande? ¿Sería pequeño? ¿Sería feliz? ¿Sería callado, tímido, etcétera? Entonces, a partir de eso, en este punto, lo primero que vamos a hacer es responder todas esas preguntas y empezar a darle una personalidad. ¿Cómo se la damos? Investigando sobre nuestra marca. Nuestra marca nos va a decir cuáles son las características que ella tiene y cómo esas características se pueden convertir en unas características de un ser, de una criatura, de un personaje, de una persona, etcétera. Existen muchos ejemplos de esto, ¿cierto? Existen muchas mascotas de marcas, desde las más antiguas, como sería el gigante verde, que es uno de los primeros personajes que acompañaron una marca, hasta personajes tan reconocidos como los otros que podemos ver allí, como Ronald McDonald, etc. Ellos encarnan la personalidad de la marca. Ellos no es que sean exactamente como, digamos, como es la marca o como su consumidor más bien, o sea, no es que el personaje tenga que ser un reflejo fiel del consumidor, sino que debe ser un reflejo de lo que la marca busca o lo de que el producto inspira. Entonces allí vamos a tener que empezar a entender cómo nosotros nos proyectamos y cómo los otros nos perciben. Habíamos visto también el ejemplo de la película Intensamente, y allí nos podemos dar cuenta que la forma, según nuestra clase anterior, la forma influye mucho, junto con el color, junto con la composición y con los otros elementos, influye mucho en cómo nosotros percibimos y comunicamos sin palabras. Si nosotros le quitáramos la palabra que tiene cada una de estas imágenes, y igual podríamos hacernos una idea de quiénes son estos personajes por sus expresiones faciales, por el color, porque algunos son redondos, otros son más cuadrados, unos son más largos, y todo eso va sumando información en nuestra cabeza y nos va ayudando a entender de qué se trata este personaje. Al conocer todo esto, entonces podemos iniciar con los dibujos del personaje, que es nuestra actividad, y que en el tutorial ustedes ya van a tener alguna guía sobre cómo vamos a realizar ese boceto. Entonces, lo primero que debemos comenzar a trabajar es, por un lado, las expresiones faciales. Pero para comenzar con las expresiones faciales, pues también debemos entender su lenguaje corporal, sus actitudes, si es alto, si es bajito, si es gordito, si es flaco, etc. Entonces es como un trabajo que va a ir desarrollándose paralelamente. Aquí vamos a hacer esa primera etapa de bocetación en la que les hablaba, vamos a rayar. Primero van a rayar para ustedes mismos, en sus bocetos, en sus cuadernos. Después de haber llenado esa encuesta, después de tener claridad de quién es ese personaje, vamos a pasar al cómo se vería y empezamos a rayar. Y luego vamos a empezar a hacer un boceto ya mucho más contundente de quién es ese personaje, y vamos a empezar a pulirlo, a darle forma, vamos a darle un canon, vamos a darle unas proporciones. ¿Para qué? Para que en el momento en que nosotros vamos a mover ese personaje, o sea, lo vamos a ver en diferentes posiciones, pues el personaje continúe siendo el mismo. Vamos a hacer uso de las articulaciones que veíamos en el canon. Vamos a crear un canon propio para nuestro personaje, o bien utilizar el canon que ya habíamos trabajado, exagerándolo y alterándolo. Pero la idea es entonces que vamos a darle esa personalidad. Vamos a traer la personalidad de una marca y la vamos a convertir en un personaje. Como ustedes pueden ver, hay muchas formas,
Y cada una de estas formas, sin ustedes tener ningún tipo de texto, ni ningún tipo de descripción, ni siquiera expresiones faciales, se pueden imaginar de qué tipo de persona estamos hablando, si es una mujer muy curvilínea o si es un hombre arrogante o si es un niño, si es un animal o si es alguien listo, si es alguien como más bien como más introvertido. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en esta exploración. Una de las formas de las que nos podemos ayudar es a partir de formas básicas. Nuestros bocetos iniciales pueden partir como formas básicas, como formas geométricas. Algunos personajes pueden ser redondos, otros pueden ser cuadrados o triangulares, generando sensación de fortaleza, generando sensación de ser inofensivos o de ser graciosos a partir de esas formas. Entonces, esas primeras exploraciones gesticulares, esas primeras exploraciones de actitud, de postura, las vamos a empezar a realizar con formas básicas, con elementos como círculos, cuadrados, triángulos, lo que mejor se adapte a la personalidad de nuestra criaturita. Como vemos acá, podemos servirnos del canon, pero también podemos servirnos de otros elementos, como las formas geométricas que les acabo de mencionar. Entonces vamos a ir evolucionando. ¿Para qué? ¿Para qué es esta evolución? Recordemos como en nuestra clase de bocetación, esta evolución nos sirve para que nuestros personajes o cualquier forma que nosotros vamos a crear, pues entonces sea una forma que sea estable. ¿Estable qué quiere decir? Que en el momento en que yo necesite otra pose o que necesite darle otra vista, pues no se nos desconfigure. Si sabemos exactamente cuál es la dimensión de su brazo con respecto a su pierna o de su cabeza con relación a su cuerpo, pues vamos a poder utilizar nuestro personaje en diferentes posiciones sin necesidad de que se nos destruya o se nos convierta en otra cosa. Por eso es muy importante entonces repasar mucho la parte del canon y siempre mantener una estructura. Ustedes ya lo van a ver en el ejemplo práctico que yo les voy a dejar a continuación. Bueno, sigamos. Las soluciones visuales entonces que vamos a generar sobre nuestro personaje tienen que ver con su contextura y su vestuario. Una vez ya tenemos una contextura física, pues primero que todo, antes de ponerle el vestuario, vamos a trabajar unas vistas del personaje, frontales, de perfil, de espalda, o sea, cómo se va a ver él cuando yo lo roto, cuando yo lo cambio de posición y debo tener sus articulaciones, como les decía, muy claras para que siempre conserve las mismas proporciones. Estas soluciones visuales de su contextura previo a su vestuario pues nos pueden generar algo como esto y que en cada caso que ustedes van a realizar va a ser distinto. No espero que todos los personajes estén dados por un canon humano real, algunos van a utilizar animales, algunos pueden incluso personificar objetos, pero sí vamos a darle una estructura corporal. No solamente vamos a hacer una bolita con ojos ni un cuadradito con ojos. Vamos a ir un poco más allá y vamos a generar unos personajes un poco más elaborados que nos permiten a nosotros darles algún tipo de movimiento y conocerlos en profundidad desde su estructura. Eso no quiere decir que todos deben tener tamaño real humano, como ustedes pueden ver ahí, vamos a empezar a exagerar estos rasgos que pueden ser pues cabezas grandes, cuerpos pequeños o por el contrario cabezas pequeñas, cuerpos grandes, etcétera. Vamos a empezar a romper ese canon ahora sí, como ya conocemos la regla, ahora vamos a romperla y vamos a empezar a experimentar, a exagerar, a caricaturizar un poco ese canon que tenemos en pro de comunicar esos atributos de la marca. También, obviamente, en medio, pues digamos que en lo posible o en la circunstancia que la marca de ustedes o ustedes la identifiquen con un personaje con unas proporciones mucho más humanas, pues también digamos que podrían utilizarlo, obviamente exagerando y conociendo y teniendo claro dónde van a estar las articulaciones, cuáles van a ser las partes y digamos que apoyándose de las formas geométricas que nos van a ayudar a nosotros a generar esos movimientos. Aquí vemos dos ejemplos muy distintos, una que es una forma claramente antropomorfa humana de una mujer que si bien está un poco exagerada en algunas proporciones, sigue teniendo una proporción humana, una proporción muy cercana al canon humano. Pero aquí tenemos otro personaje de otro tipo, pero igualmente este personaje tiene sus proporciones, tiene su canon, tiene unos tamaños que respeta en sus diferentes vistas,
tiene brazos, tiene cabeza, tiene tronco, tiene piernas y esas piernas van a mantener unas proporciones siempre. El desarrollo que vamos a hacer es más o menos este. Vamos a partir de esa estructura básica, de esa alteración de canon, ya dependiendo de lo que cada uno vaya a hacer. Luego le vamos a dar como una contextura a un cuerpo y luego ya le vamos a dar expresiones, le vamos a dar ropa, le vamos a dar accesorios, le vamos a dar posturas, le vamos a dar color, etcétera. Por el momento solamente nos vamos a preocupar por esa primera etapa de exploración del boceto, que yo ya les voy a dejar en su tutorial. Bueno, sobre el vestuario. Al tener establecida ya la solución visual de cómo es la contextura de mi personaje, pues empezamos a determinar cuál va a ser el vestuario basado en la definición de su personalidad. Si es una marca, por ejemplo, de tenis, pues obviamente va a tener ese tipo de prenda, ¿cierto? Pero ese tipo de prenda, esos tenis van a ir acompañados de una actitud, van a ir acompañados de una pinta, van a ir acompañados de otro montón de cosas que me van a dar a mi pista sobre quién es ese, de cómo se para, de cómo se peina, cómo se maquilla, cómo se viste, cuántos años tiene, quiénes son sus amigos, etcétera. No es que todo eso lo vamos a poner allí, porque aquí, ojo, el reto está es en un solo personaje poder comunicar todas esas cosas sin necesidad de textos o sin necesidad de imágenes muy descriptivas, porque al final vamos a realizar una pieza acompañada de nuestro personaje. Para ponerle ropita al personaje, lo que podemos hacer es tomar los bocetos que ya hemos hecho, cuando ya hayamos realizado, cuando vayamos en esa etapa de nuestro boceto con sus diferentes vistas, utilizar hojas calcantes si tienen y si no, pues pueden hacer otro boceto y rayar encima y empezar sobre esa estructura a acomodar las prendas. Porque a veces cuando dibujamos directamente la prenda sin tener una estructura debajo se nos empieza a desconfigurar nuestra figura. Entonces vamos a ir evolucionando esas ideas y esos personajes que pueden ser muy distintos, como ustedes ven, y ustedes pueden proponer sus propios cánones. Ya no tienen que ser de 8 cabezas, pueden ser de 4, de 5, de 3, pueden ser de 2, no sé. Ustedes ya digamos que tienen libertad, pero lo importante es que siempre mantengan su propio canon o su propia estructura o su propia caja de módulos para que les permita poder entonces explorar su personaje desde diferentes puntos de vista. También es importante empezar a relacionarse con él y rayar en su boceto personal, en su cuaderno, empezar a rayar cómo se vería de otras formas y si creen que tienen que hacer ajustes, pues entonces volvemos a la cuadrícula o al esquema. Es muy importante dentro de estos esquemas mantener al personaje siempre dentro del mismo tamaño, en el mismo rango y en las mismas líneas. Estas líneas lo que nos permiten es, si yo ya sé que mi canon está dado por 8, 10, 7, 5 cabezas, pues ya sé que en la mitad de la primera cabeza siempre van a ir los ojos. Entonces yo lo puedo ir girando y en la medida que lo voy girando, los ojos siempre van a permanecer a la misma altura. Si yo no mantengo esto y si no hago estos comparativos, lo que va a pasar es que de pronto en un dibujo voy a tener un personaje con los ojos acá y en la otra voy a tener los personajes con los ojos acá. Entonces debemos ser muy consecuentes y ser muy técnicos a la hora de ir desarrollando nuestros personajes y a la final pues vamos a tener ya algo con personalidad definida. Como ustedes pueden ver ahí tenemos 4 ejemplos de 4 personajes en un estilo que podríamos asimilar un estilo muy cercano al canon antropomorfo, que es mucho más delgado, piernas más largas, torsos más largos, cabezas un poco más anchas, pero si bien está alterado el canon, los personajes tienen algo similar entre ellos, conservan un estilo y en ellos mismos nosotros podemos ver reflejadas muchas actitudes, o sea, podríamos decir que hay una chica que es mucho más inocente y que hay otra que es un poco más perversa, hay un chico que es más joven que el otro, podemos ver que identificar sus cualidades a partir de lo que ellos nos están expresando. Asimismo, un solo personaje podría tener diferentes formas o diferentes estilos para manifestarse. Aquí es donde va la exploración de ustedes. Entonces yo, dependiendo de mis habilidades, dependiendo de lo que interprete de mi marca y dependiendo de lo que quiera comunicar con los elementos que ya tenemos, pues entonces voy a ver qué tan detallado o qué tan simple o cómo va a ser esa línea que voy a manejar o cómo van a ser esas características que yo le voy a dar, si va a tener la cabeza más grande, más pequeña. Este es un buen ejemplo de un personaje, como ustedes pueden ver, es el mismo personaje,
pero está creado en diferentes estilos. Incluso podríamos pensar que hay estilos para diferentes públicos, por eso el público siempre lo debemos tener en cuenta. Una cosa es un público, por ejemplo, infantil y otro un público más adulto o dentro del público infantil, unos más niños, otros más grandecitos, y también el nivel de detalle o el nivel de dificultad o el nivel expresivo que le voy a dar a un personaje pues va a ir variando. Sobre las expresiones, es importante probar mucho. También les voy a dejar un ejercicio sobre cómo funcionan las expresiones faciales, un ejercicio muy básico, pero que nos va a ayudar para esto. Y es que cada uno de sus gestos pues me va a ayudar a transmitir cada uno de esos valores que voy a identificar en la marca y sobre todo sus emociones. Las emociones de cada personaje son distintas. Si mi personaje es un personaje alegre, pues dentro de esa alegría va a tener diferentes rasgos de emoción o diferentes rangos. Lo mismo si mi personaje es fuerte, pues va a tener diferentes formas de mostrarse a partir de esas emociones que van a ir surgiendo. Entonces, nuestro proyecto va a comenzar con la exploración de este personaje. Por el momento y para nuestro ejercicio de esta semana vamos a escoger una marca, a responder la encuesta, a empezar a crear en nuestra cabeza ese personaje y empezar una exploración y vamos a crear un primer boceto únicamente frontal, o sea, todavía no vamos a darle las vistas porque primero lo vamos a analizar y lo vamos a probar. Entonces, primero vamos a empezar a explorar y finalmente vamos a crear ese personaje frontal dentro de un canon que nosotros mismos vamos a proponer, pero que contemple y trate de manifestar todas esas características que nosotros vimos en la marca que escogimos. Bueno, hasta acá entonces les dejo este video y espero que cualquier duda, cualquier dificultad que tengan, pues me la comuniquen por los medios que ya sabemos y nos vemos entonces en nuestra próxima clase o en nuestro tutorial a continuación sobre la bocetación del personaje. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.